están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Al Castillo Soporte. Muchas gracias por estar viendo el contenido. Siempre los estoy leyendo y les estoy tratando de responder a todos cuando dejan comentarios o me escriben a alguna de mis redes. Así de que muchas gracias por ser partícipes de esta comunidad y de estar comentando y estar preguntando, que eso nutre mucho el canal. Muchas gracias. Hoy voy a darles algunos tips para desarmar un equipo, desarmar y armar un equipo, cómo es de que yo lo hago y qué precauciones tenemos que tener a la hora de manipular el equipo. Me preguntaron hace un tiempo de qué tan difícil era desarmar un equipo, qué tan complicado era poder desarmar un equipo. Entonces lo vamos a hacer hoy y les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que yo hago y lo que se tendría que hacer al momento de desarmar un equipo. Entonces yo aquí tengo una Dell completamente armada y lo que voy a necesitar va a ser solo una base imantada para poner los tornillos, una espátula pequeña o delgada y una espátula más grande para poder quitar el tema de los plásticos, y también nuestro desarmador que usamos para poder manipular nuestros equipos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que yo hago es hacer una visualización completa del equipo para ver cómo está. Muchas veces los equipos vienen con daños. Puede tener daños de bisagra, puede tener alguna pieza zafada. Entonces yo trato de ver bien, primero visualmente, cómo está el equipo, si está en buenas condiciones o está bien armada, para ver desde ahí saber qué ruta tomar. Porque no es lo mismo que aparezca una computadora con una bisagra quebrada, entonces no la voy a desarmar de la misma manera. Voy a tener que usar otro método para poder desarmar el equipo y para poder tener el cuidado y no dañarlo más. Entonces esta computadora está bien armada, tiene todos sus tornillos, está bien ensamblada, todos los plásticos están en su lugar. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar la batería. Ese es el paso número 1. Como yo veo que tiene todos los tornillos y esta computadora se tiene que desarmar primero la parte de abajo y después una parte de abajo del teclado, lo primero que voy a hacer es quitar todos los tornillos de la parte del base button a la parte de abajo para poder tener libertad y ya empezar a levantar los plásticos. Entonces empiezo a quitar todos los tornillos. Hay tornillos o hay computadoras, más bien dicho, que vienen tornillos de diferentes medidas. Entonces tenemos que darnos cuenta dónde van los tornillos y las medidas que estamos quitando para no perforar los plásticos o no dañar los plásticos del lado del frente más adelante. Entonces sí es una recomendación de darse cuenta bien qué plásticos estamos quitando para no tener problema. Ahorita quito la tapa de aquí donde tengo un par de tornillos más y extraigo de una vez la unidad de estado sólido que trae. Estos tornillos son especiales también. Normalmente muchas veces traen la medida de los tornillos 3x3, 2.5x5 y otros equipos que no traen ninguna indicación. Entonces tenemos que darnos cuenta bien qué tipo de tornillos estamos quitando en las diferentes partes. Ahora que ya me aseguré que no tiene tornillos en la parte de abajo, todavía no puedo levantar todos los plásticos para llegar al interno de la tarjeta madre. Entonces tengo que quitar en estos modelos de Dell específicamente el teclado, porque abajo seguramente voy a tener tornillos también que están sujetando el palm rest. Entonces aquí tengo otra serie de tornillos que voy a ir quitando para que ya tenga todo el paso libre para poder quitar toda la carcasa. Entonces voy a quitar el último tornillo. Voy a desconectar todos los buses de datos. En este caso solo tengo dos, que es el del botón de encendido y el del pad. Y prácticamente no tengo tornillos en la parte de arriba y tampoco tengo tornillos ya en la parte de abajo. Eso me da libertad ya de poder levantar el palm rest, que es esta parte de aquí. Yo siempre empiezo quitando de un lado a otro, de preferencia de derecha a izquierda, los plásticos para poder
irlo sacando poco a poco. Entonces, sin dañar los seguros ni los plásticos, voy levantando. Voy levantando poco a poco todo donde yo sé que tiene seguros. Y me voy ayudando de la espátula para no dañar los seguros. Entonces, sale fácil, sin ningún problema. Y voy a dejar el palm rest por aquí un rato. Y ya me di cuenta que llegué a la tarjeta madre. Para quitar la tarjeta madre, lo primero que yo hago es identificar dónde hay buses de datos o conexiones, por ejemplo, como el Wi-Fi, el cable LCD, este bus de datos del USB. Entonces empiezo a quitarlos y me puedo ayudar de una pinza para ir levantando poco a poco algunas pegatinas que trae. Y voy quitando todos los cables. Entonces empiezo a quitar los tornillos también, los que yo vea que están sujetando o enganchando la tarjeta. Y cuando creo que ya quité todos, porque visualmente ya no miro ninguno, termino de quitar en este caso el de las bocinas y ya puedo levantar la tarjeta madre. Ahora, si se dan cuenta, son procesos sencillos siempre y cuando tengamos los cuidados para poder manipular los equipos. Muchos técnicos y muchas personas recomiendan usar pulseras antiestáticas, y sí, depende mucho la persona, qué tanta carga eléctrica pueda tener una persona. Ahora, por experiencia les puedo decir que en todo el tiempo que llevo reparando equipos, ninguna vez he quemado un equipo por estática. Hay personas que sí manejan mucha electricidad ellas como personas, entonces es recomendable que se usen una pulsera antiestática o que descarguen la energía que tienen, la electricidad que tienen en su cuerpo para no dañar los aparatos electrónicos, porque al final estos son sensibles a cualquier carga o descarga electrónica que nosotros podamos suministrarle, o que externamente por algún problema, un tornillo o algo que pueda caer en un lugar específico se pueda dañar. Entonces también es muy importante trabajar sin la batería, aunque hay unos modelos de computadora que ahora ya traen la batería internamente y tenemos que desarmarla completamente para poder llegar a la batería. Entonces ahí necesitamos un poco más de cuidado para llegar a ese tipo de componentes a la hora de manipularlos. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso bastante sencillo. Para poder hacer un mantenimiento es sencillo, no requiere mucho tiempo el desarmarlo, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Siempre digo de que en este trabajo, en este maravilloso rubro de las reparaciones, algo que tiene que prevalecer son las técnicas de reparación, de ensamble, de desensamble, etcétera, etcétera. Tenemos que ir desarrollando nuestras propias técnicas para poder hacerlo de la mejor manera, cada vez mejor. Así de que vamos a ensamblarla rápido. Esta vamos a diagnosticarla después, pero yo quería usarla primero para poder enseñarles cómo armarla y desarmarla de una manera rápida. Entonces, para armar el equipo, empiezo yo identificando dónde están los periféricos de entrada y salida, y es lo primero que voy a enganchar a la tarjeta, porque estos normalmente tienen que ir en la parte expuesta de nuestro case. Entonces voy a conectar también el jack de carga. Voy a hacer de que la tarjeta siente solita. Si se dan cuenta, no hay nada que la esté obstruyendo. Importante que no quede nada abajo. Los buses de datos los empiezo a conectar. Conecto mi cable LCD también. Trato de dejarlo igual a como estaba para que no se dañen. Ojo, que al momento de cerrar la tapa, al momento de que se cierra la tapa, tenemos que estar seguros de que ningún bus de datos o cable quede prensado o que quede expuesto por donde va algún tornillo, porque eso puede dañar nuestros buses de datos. Entonces eso también es importante. Ojo con eso para no andar reparando después componentes. Puede ser de que solo nos la llevaron para hacer un mantenimiento y después resultó que tuvimos que reparar un cable LCD o
un conector de algunos de pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que estemos concentrados, estemos tranquilos y estemos enfocados en lo que estamos haciendo. Así de que son los tips que les estoy dando de lo que yo hago, de lo que trato de hacer yo siempre, de estar concentrado cuando estoy desarmando un equipo y más cuando estoy reparando. Quiero estar siempre concentrado en lo que estoy haciendo para no distraerme y no tener ningún problema. Ya que tengo todo conectado, voy a empezar a poner de la misma manera el palm rest, que todos los seguros vayan cazando sin ninguna presión excesiva. Si se dan cuenta, no estoy presionando ni me estoy subiendo casi que encima de la computadora como para que cierre. Ahora, aquí me faltó solo voy a volver a quitar esto porque puse un tornillo donde no iba. Pero es algo que vamos corrigiendo de una vez en el camino. Acuérdense de comentar, de dejar sus dudas. Todos los videos ahorita que estamos grabando son recomendaciones, son preguntas, son temas que nos están pidiendo. En un tiempo prudencial vamos a estar lanzando un curso gratuito de reparación de laptop. Entonces estamos esperando ahí un par de cosas para empezar la grabación, pero es importante para nosotros todas las recomendaciones y todo lo que normalmente nos están sugiriendo por el canal. Entonces gracias por estar ahí siempre al pendiente de lo que estamos haciendo. Por favor, síganos en nuestras redes, compartan el contenido, porque contenido que le puede ayudar a otras personas, contenido gratuito, solo con la búsqueda en el canal, poner la lista de reproducciones, etcétera, etcétera. Entonces es un contenido que está accesible a cualquier hora y vamos a esforzarnos para que los que quieran empezar a reparar desde cero puedan hacerlo sin ningún problema. Entonces dejen en los comentarios también qué tanto les gustaría tener un curso de reparación de portátiles, por lo menos nivel principiante intermedio, para poder empezar a reparar todo lo electrónico de una computadora. Entonces aquí ya en la etapa final empezamos a poner los tornillos. Acuérdense de que son tornillos de diferentes medidas, que tenemos que darnos cuenta bien dónde van para no traspasar los plásticos del otro lado. Entonces son las recomendaciones que les estoy dando. Si se dan cuenta, llevamos poco tiempo y la armada y la desarmada de un equipo no tendría que llevar tanto tiempo. Entonces, para la persona que estuvo preguntando qué tan difícil era armar y desarmar un equipo, pues aquí dejo el video para que se den cuenta que es sencillo, no es tan complicado. Hay que tener una técnica, por supuesto, pero no es algo inalcanzable ni es algo sumamente complicado. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Entonces vamos a poner, ya por último, vamos a poner la tapa de las memorias y del disco duro. Aquí tiene un par de plástico, un par de grapas que necesitamos dejar bien en su lugar. Y nos queda un tornillo que va aquí. Vamos a meterlo así. Y listo. La computadora, si se dan cuenta, en poco tiempo queda armada exactamente como estaba, sin ningún problema. Entonces no es muy complicado, no es difícil desarmar un equipo o volverlo a armar. Lo que yo sugiero siempre, nuevamente se los vuelvo a repetir porque es importante desarrollar técnica, y eso lo vamos a lograr
desarmando y armando equipos. No hay otra forma, no hay una forma mágica. Por mucho que yo pueda leer, pueda ver videos, pueda informarme, etcétera, etcétera, no me va a ayudar lo suficiente hasta que no lo implemente, hasta que no lo aplique en la práctica. Entonces, recuérdense que la práctica hace al maestro y nos va desarrollando una técnica. Entonces, eso ahora les quería mostrar hoy para la persona que preguntó qué tan difícil era desarmar un equipo. Aquí está el video, no es tan complicado. Cualquier duda la voy a seguir leyendo y muchas gracias por seguir viendo el contenido. Así que nos vemos en una próxima, queridos técnicos. Nos vemos.